A ver, pensemos en esto. ¿Qué pasa cuando las reglas de un colegio, esas que están diseñadas para proteger a todos, se quedan solo en el papel? Tener un reglamento interno, claro, es una obligación legal, pero la verdadera, la crucial diferencia está en aplicarlo. Hoy vamos a meternos de lleno en dos casos judiciales reales que son una radiografía perfecta de los tremendos riesgos de no aplicar un protocolo o, lo que es a veces peor, aplicarlo a medias. Para cualquiera que esté metido en políticas educativas, esto es, de verdad, fundamental. Ok, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero vamos a sentar las bases. ¿Qué es realmente el reglamento interno y por qué es tan importante? Después nos vamos a sumergir en el caso Chillán para ver en la práctica qué pasa cuando simplemente no se actúa. Luego vamos a analizar el caso Santiago, que es mucho más complejo, porque ahí sí se actuó, pero no fue suficiente. Y vamos a cerrar, por supuesto, con las lecciones clave que podemos sacar de todo esto. Vamos por el principio. Es muy fácil, ¿no?, pensar en el reglamento como un simple documento burocrático, un trámite más. Pero en realidad es mucho más profundo que eso. Es la base de la convivencia. Es, si quieren, el contrato social que define cómo nos relacionamos todos dentro de la comunidad educativa. Y ojo, que esto no es algo opcional, ¿eh? La ley chilena es súper clara, es una obligación, y su propósito es ese, regular las relaciones entre todos. No es una sugerencia, es el marco, la estructura sobre la que se construye el día a día de un colegio. Y aquí está lo crucial. Fíjense bien en sus componentes. No es solo una lista de «no hagas esto», para nada. Debe incluir políticas para prevenir problemas, medidas que sean formativas y, lo más importante de todo, protocolos de actuación. Es una guía práctica, un manual que le dice al colegio, oye, cuando pase esto, tienes que hacer esto otro. Y ahí, en esa idea de guía de acción, está la clave de todo lo que vamos a ver hoy. Entonces, ¿qué pasa cuando esa guía de acción, ese manual, simplemente se ignora? Bueno, eso nos lleva directamente a nuestro primer caso. Aquí vamos a ver la forma más directa y, si se quiere, más obvia de incumplimiento, la omisión total. Esto es lo que pasa cuando un protocolo existe en el papel, pero en la vida real se ignora por completo. El conflicto en el Liceo Marta Colvin Andrade de Chillán partió por una doble denuncia. Por un lado, un caso de maltrato entre estudiantes y, por otro, un accidente escolar que, según la apoderada, el colegio no manejó para nada como decían sus propios procedimientos. Y la consecuencia de esta omisión no fue menor, ¿eh? Una sanción económica importante, 51 UTM. Esto ya nos da una pista de la seriedad con que la Superintendencia de Educación se tomó esta falta. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque vemos un choque de trenes, dos lógicas opuestas. Por un lado, el colegio se defendió con una interpretación súper literal de la ley, casi de manual. Mire, la norma me obliga a tener un reglamento, no necesariamente a aplicarlo. Pero la superintendencia y después la justicia le respondieron con un criterio mucho más de fondo. Un protocolo que no se usa, para efectos prácticos, es exactamente lo mismo que no tenerlo. La Corte de Apelaciones de Chillán fue categórica. Miren esta frase, es para enmarcarla. Dijo que el incumplimiento de protocolos es asimilable a la ausencia de los mismos. O sea, en palabras simples, de nada te sirve tener el mejor manual de emergencias del mundo si cuando hay una emergencia nadie lo abre. La existencia de un protocolo no se puede separar de su aplicación. Punto. Pero claro, la inacción no es el único error que se puede cometer. ¿Qué pasa cuando un colegio se actúa, pero lo hace a medias? Y eso nos lleva a Santiago, a un caso mucho más enredado y con más matices. Aquí el colegio sí tomó medidas, pero la forma en que lo hizo, bueno, lo cambió absolutamente todo. Miren esta secuencia de acciones. El colegio recibe una denuncia súper grave. Se reúne con la familia de la víctima, se reúne con la del acusado, cumple con su obligación legal de denunciar al Ministerio Público y además aplica una medida para proteger a la presunta víctima. Viendo esto, uno podría pensar, bueno, hicieron todo lo que se esperaba, ¿o no? ¿Dónde puede estar el error? Exacto, esa es la pregunta del millón. Actuaron, denunciaron y aún así la multa fue incluso mayor que en el caso anterior. La respuesta, y esto es clave, no está en por qué hicieron, sino en cómo lo hicieron. Aquí está el nudo del problema, la letra chica. El colegio llamó a su medida separación preventiva. Suena bien, ¿verdad? Pero en la práctica funcionó como una suspensión indefinida. El gran error no fue separar al estudiante para proteger a la posible víctima. El error fue hacerlo saltándose una parte fundamental del proceso. Una investigación interna, aunque sea mínima, que justificara una medida tan drástica. Básicamente, actuaron basándose solo en la denuncia, sin generar sus propios antecedentes. Y la Corte, de nuevo, fue tajante. Dijo que el colegio tomó una de las medidas más severas posibles sin diligencias mínimas indagatorias. ¿Qué significa eso? Que se saltaron el paso de investigar para pasar directamente a la sanción. Y al hacer eso, rompieron un equilibrio que es delicadísimo, el de proteger a quien denuncia, pero también garantizar el debido proceso de quien es denunciado. Bien, sabimos los dos extremos.
la inacción total por un lado y la acción incompleta por el otro. Entonces, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? Especialmente para quienes están pensando, diseñando y gestionando políticas educativas. Si ponemos los dos casos cara a cara, es como ver las dos caras de la misma moneda. En Chillán, el error fue no hacer nada, la omisión, y con eso se vulneró el deber de cuidado. En Santiago, el error fue una acción parcial, aplicar solo la sanción sin investigar, y con eso se vulneró el debido proceso. Son dos caminos muy distintos, pero que llevan exactamente al mismo resultado, una infracción a la normativa. Entonces, ¿con qué nos quedamos de este análisis? A ver, lección número 1. Tener el reglamento no basta. Hay que usarlo. Siempre. Lección número 2. Usarlo bien significa aplicarlo completo, no solo las partes que nos parecen más urgentes. El equilibrio entre proteger y garantizar un proceso justo es clave. Lección número 3. Si vas a tomar una medida tan seria como suspender a un estudiante, más vale que tengas una justificación sólida basada en una investigación interna propia. Y la cuarta, que es el mensaje de fondo de los tribunales. Para la ley, un reglamento guardado en un cajón simplemente no existe. Y quiero que cerremos con esta pregunta, que va mucho más allá de estos dos casos. La ley y la justicia le están pidiendo a los colegios que actúen casi como un primer tribunal, que investiguen hechos súper complejos y delicados. La gran pregunta que debemos hacernos como estudiosos de la política pública es si los colegios realmente tienen las herramientas, la capacitación y los recursos para cumplir este rol tan complejo sin cometer errores como los que acabamos de ver. Una reflexión que sin duda abre un debate muchísimo más amplio.